Muchas gracias, pastor, por darme esta oportunidad. Qué gusto saludarles. Me siento bendecido de estar aquí con ustedes esta tarde y poder compartir estos momentos. Y quisiera aprovechar este espacio para decirles que estoy muy feliz de poder estar aquí alabando el nombre de Dios con ustedes. Pero ahora que el doctor Amel ha dado su testimonio, conocí a su padre, convivimos, y yo creo que no debemos desaprovechar las oportunidades para testificar del amor de Dios en nuestras vidas. Y yo estoy muy feliz hoy porque estaba haciendo cuentas y nosotros estudiamos en la universidad de los años 90 y terminamos en el 95. Así que alguien me preguntaba, bueno, ¿y desde cuándo conoces a Alfredo? No, pues tiene más de 30 años. Y gracias a Dios, porque podemos ver a nuestros hijos crecer, desarrollarse. Me siento feliz porque pues, me acompañan mis dos hijas, Karen y Cristal. Karen y Christopher están en Andrews estudiando. Cristal acaba de terminar un proyecto de colportaje en Texas y pues Dios la cuidó y la protegió en la carretera, liderando muchachos, entregando libros, haciendo la misión. Y eso es un motivo de gratitud a Dios. ¿Sí? Que nuestros hijos perseveren en la fe es otro motivo de gratitud a Dios. ¿Sí? Que nuestros hijos teman a Dios es un motivo de gratitud a Dios. ¿Por qué no agradecer a Dios? Es una oportunidad de testificación. Me da gusto tener aquí a los 3 hijos de mi amigo que están aquí con él, alabando también el nombre de Dios. Gloria a Dios por esta bendición. Esta semana estudiamos algo que bien puede ser controversial, depende de nuestro enfoque, pero yo creo, y tiene que ver mucho con lo que tú crees. ¿Qué crees tú? ¿Crees que las capacidades que Dios te dio son tuyas? ¿Que lo que has logrado es porque eres muy inteligente? ¿Que pues los méritos de haber formado una familia, de tener un empleo, de tener un carro, de tener techo, de tener abrigo, son tuyos? ¿Quién eres tú? ¿No? Y algunos jóvenes dicen, pues es mi vida, no se metan conmigo. Lo que tú tienes, lo que tú eres, es gracias a Dios. Y te conviertes en un mayordomo de Dios, incluyendo tus capacidades intelectuales, tu capacidad financiera, tus relaciones, son para la gloria de Dios. Y si tú no entiendes eso, ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, el versículo de la escuela sabática, ¿alguien me puede ayudar? Que dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos a la tesorería, dice la versión de la escuela sabática, pero en otros lugares dice traigan todos los diezmos al alfolí. Y a lo mejor esa palabra puede generar, ¿qué será alfolí? Bueno, a lo mejor alguien nos va a retroalimentar esta tarde aquí, ¿qué es el alfolí? ¿Qué es la tesorería? Y hay alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro la ventana del cielo y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. El contrato del diezmo. El contrato del diezmo. Y podría malinterpretarse, porque un contrato es un convenio. Es un convenio recíproco donde tú haces y el otro hace. Tú das y el otro da. Y entonces para nosotros podríamos pensar, pues voy a devolver los diezmos para que Dios me bendiga. Es un enfoque que podría ser un enfoque equivocado. Porque, y Elena de White, hablando del compromiso de Jacob, dice que Jacob, cuando tuvo ese sueño, y el Señor le dice, si tú fueres conmigo y me bendijeres y me hicieres volver a la tierra de mis padres, yo daré los diezmos de todo lo que tú me des. Y dice el White, no era un convenio de que voy a hacer lo que hago para que tú me bendigas, sino porque tú me bendices, yo
yo voy a ser fiel. Yo voy a ser fiel. Y esta tarde vamos a participar. Vamos a participar. Hay algunas preguntas que resolver en este tema. Y la pregunta primera que yo quisiera que comentemos y que me ayuden, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Ayúdenme. ¿Cómo entendemos el diezmo? Porque vamos a resumirlo, así que ya me llevé 5 minutos, así que son 5:20, 5:35 debemos estar terminando y vamos a abordar 4 preguntas. ¿Qué es el diezmo? Alguien que me ayude, no tengan pena. El diezmo lo tenemos como es la parte que Dios le corresponde. Dios te da, ¿sabes qué? La Biblia dice, el 100% tiene que darle a Dios el 10%. El 10%. Eso es lo que le corresponde a Dios. Y la ofrenda, pues, ya es lo que tú quieras agradecer a Dios de lo que a ti te queda el diezmo. Okay. Entonces el diezmo podríamos decir que es una 10ª parte de nuestros ingresos que le corresponden a Dios. Entonces, si esta pregunta ahí, ¿no? ¿Los diezmos se pagan o se devuelven? ¿Se devuelven? Se devuelven. Eso es importante. Yo no le doy nada a Dios. Yo lo devuelvo lo que es de Él. No me corresponde. ¿Sí? La Biblia es muy específica. ¿Sí? Ahora, ya creo que entendemos qué es el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Podríamos agregarle más cosas. Es un compromiso, es un deber. El diezmo es una 10ª parte de mis ingresos, que es un compromiso y que es un deber devolverlo como muestra de confianza en Dios, como muestra de fidelidad a Dios y como compromiso por el financiamiento de la obra. Porque es a través de ese recurso, que sería la otra pregunta, que vamos a abordar en su momento, ¿para qué se usa? Pero la siguiente pregunta es, ¿dónde debe entregarse? Porque por ahí también hay controversia, ¿dónde debe entregarse? Y podríamos ir a ese texto que acabamos de leer, que es el de Malaquías 3:10, dice, traerle todos los diezmos al alfolí. Y decía ahí la lección, ¿qué es el alfolí? ¿Qué era el alfolí en la antigüedad? ¿Cómo entendemos el alfolí? O la tesorería. Lo que yo entendí de la lección es que estaba el atrio, estaba el lugar de adoración, pero había un lugar designado. ¿No se acuerdan ustedes cuando Jesús llega y entonces está la gente comprando y vendiendo e intercambiando y se había hecho un mercado? El origen de ese episodio se basa en el hecho de que la gente llegaba allí, ¿sí?, a entregar lo que le correspondía a Dios. Y podría entregarlo en especie o podría entregarlo en efectivo, pero se entregaba en la iglesia, ¿sí? A veces podríamos sentirnos tentados a poder administrar ese recurso a nuestra discreción, pero esa parte no nos corresponde, es de Dios. ¿Dónde debe entregarse? En la iglesia. Y el doctor Amel hacía referencia a que tenemos una estructura, una organización, y está claro el uso del diezmo. Por eso nosotros debemos confiar en que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, entregarlo donde Dios quiere que entreguemos, ¿sí? Y quienes le toca administrar asumirán la responsabilidad de la administración de ese recurso. Que la otra pregunta sería, ¿para qué se usa? ¿Alguien tiene algo que abundar en esta pregunta, que llevamos ya 2? ¿Dónde debe entregarse? ¿Tienen alguna duda? ¿O tienen algún comentario o algún aporte? ¿A dónde debemos entregarlo bien? Pastor, un comentario sobre eso. Es interesante porque el Deuteronomio señala que el diezmo debía de ser llevado al lugar donde Dios había puesto su nombre, es decir, en el santuario. En tiempos de Moisés era la carpa, que el santuario, que a través de ellos se enseñaba el plan de salvación, el sacerdote, la ofrenda, el candelabro,
se llama el lugar santo, el arca, todo apuntaba a Cristo, ¿verdad? Y ese santuario lo construye Salomón. Entonces Dios dice, allí lleven. Es decir, pero ahora sabemos que no hay un templo, porque fue destruido en el año 70 y no se ha vuelto a hacer. Entonces, acabaron ahí, acabó el principio del tiempo. Entonces, yo me conecto esto con lo que Cristo le dijo de él mismo. Yo destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Porque realmente el santuario es la intención clara de Dios de morar con nosotros. Y cuando Cristo viene, realmente Él es el santuario morando con nosotros. Él es Dios con nosotros. Él es el santuario. Entonces dice, lo destruiré en 3 días y en 3 días lo levantaré. Haciendo alusión a quién es el templo, a quién es el santuario. Entonces el santuario apunta al ministerio salvífico de Cristo, resolviendo el problema agudo del hombre que es el pecado. Él es el Cordero de Dios, Él es el santuario. Entonces, el diezmo debe dedicarse a ese ministerio. El alfolí del templo, estaba en el templo, ahí debe ser el diezmo. Entonces, el diezmo debe ser colocado en la iglesia, es decir, nuestra iglesia tiene la misión de proclamar el evangelio y nosotros como miembros también responsables. Y no podemos dejar de preguntar. Por eso la iglesia es una iglesia representativa y estamos libres de decir, bueno, ¿qué hacen con los diezmos? A ver, ¿qué es lo que están haciendo? Ahí denme un informe de administración, cómo lo usan, cuál es el presupuesto. Estamos libres todos como miembros de iglesia preguntar y saber y velar para que ese dinero que es de Dios se utilice en la proclamación del ministerio salvífico de Cristo. Realmente el diezmo, si no cumple esa misión, pues no tiene razón de ser. Es decir, debe llevarse al templo, es decir, al ministerio, en este caso a las iglesias locales, hablando en términos ya pragmáticos. La iglesia es un lugar donde llevamos el diezmo y la iglesia pues conduce el diezmo a nuestras organizaciones donde ellos canalizan de forma ordenada, como Dios lo ha estipulado. Eso es importante, pastor, recalcarlo, porque el diezmo lo entregamos en la iglesia, pero hay un mecanismo de distribución. Y entonces el anciano no se queda con él, el tesorero no se queda con él, el pastor no se queda con él, la junta directiva no se queda con él, sino lo envía a quien va a hacer la distribución y a quien va a aplicar esos recursos para los pastores. Y los pastores reciben un salario, y los pastores reciben ayudas médicas, y los pastores reciben otros beneficios, y se manda para la misión, y se saca un porcentaje para la educación, porque hay que salud y otros ministerios que la iglesia promueve, y así se distribuye. Y, pues yo puedo decirles, estuve algunos años sirviendo como secretario tesorero de campo, ahora la iglesia me ha encomendado estar en una universidad, y nosotros como universidad somos bendecidos por recursos diezmos para la escuela de teología, para los capellanes, para los maestros de Biblia, para el Ministerio de Educación es financiado también con esto, y los pastores son financiados con esto, y es una bendición cómo la iglesia tiene esa estructura y tiene sus auditorías, y tiene sus revisiones, y tiene sus informes, y tiene sus presupuestos que garantizan el buen uso de los recursos. ¿Sí? Así que, hermanos, es posible que alguno de nosotros tenga especulaciones y tenga preguntas, y no nos dejemos que Satanás meta ideas a nuestra mente y a nuestro corazón para dejar de cumplir con el propósito de Dios. Y me llama mucho la atención una gema de Elena de White en el libro Mayordomía Cristiana, que tiene que ver con, dice, el egoísmo corroe a la iglesia como una lepra. ¿Sí? Y entonces nos remite ella, dice, y la cura está en Isaías 58, que tiene que ver con nuestro compromiso con Dios y con nuestros hermanos. Adelante. Ok, yo solamente quiero hacer un comentario de tono personal. Creo que esta parte es una cuestión de fe. Que de acuerdo a tu fe, tú verás muchas cosas distintas. Entonces, alguna vez escuché en un taxi, el taxista iba escuchando un seminario de una persona que se dedicaba a hablar acerca del éxito y del éxito económico y todo tipo de cosas. Y al final de su discurso él decía, tenemos que aprender a dar, que si no damos no podemos recibir.
Yo no sé si vas a una iglesia o no crees, pero siempre hay que dar, porque cuando abrimos la mano para dar, pues tenemos. Es una ley de la vida. Entonces esa persona no habló nada de la fe ni nada. Pero me quedo con esa idea. Yo creo que es una cuestión de fe y de relación con Dios. A veces le damos otras tonalidades, podemos llegar a cruzar la línea de mencionarlo con la consagración, con la salvación, cuando no es por ahí. Yo creo que es una consecuencia de, no un medio de. Entonces hay una línea poco delgada, pero creo que para mí, en forma personal, de vivir la fe es una cuestión de relación con Dios. Cuando tú llegas a tener una buena relación con Dios, llegas a conocerlo, entonces entiendes que es parte de esa, que Él quiere que aprendas a desprenderte de las cosas, a aprender a darle la gratitud y usa pues, un medio como es el diezmo. La iglesia adventista tiene estructura para eso. Entonces, de acuerdo a tu fe, será esa parte. Dios es claro y específico y tú quieres estar en esa armonía con Él, será algo que naturalmente tú hagas. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y entonces la congregación, el pueblo responde y dice: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y hay que entender el concepto, que es diezmo. Alfredo refirió: diezmo es mi compromiso con Dios. Es mi reconocimiento de que lo que yo recibo es de Dios y que Dios me permite tener un 90%, pero que se reserva el 10%. No hay. Ahora, yo aplicaría el concepto de fe al tema de las ofrendas, pero no es el tema de la lección, ¿verdad? Porque me llama mucho la atención la cultura de los judíos. Si estudiamos a los judíos, dicen que casi no hay pobres judíos. Las estadísticas dicen eso. Y el pueblo de Israel es un pueblo especial. Y es bueno estudiar las culturas. ¿Sí? Pero administran, o sea, para empezar, son solidarios. Entiendo, por lo que he escuchado y leído, que ellos ayudan a sus compañeros, son unidos y financian y patrocinan a sus compañeros. Y no se los regalan, los devuelven. ¿Sí? Además, generan presupuesto para, primero Dios, para la dadivosidad, ¿sí? Para la generosidad. Y entonces se aplica el principio bíblico que decía mi hermano, ¿no? Más bienaventurado cosa es dar que recibir. ¿Sí? 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 Y entonces, pues creo que si aplicamos estos principios bíblicos, puede haber bendición en nuestras vidas. Y el Señor está desafiando. Pruébame. ¿Ya lo probamos? Yo creo que cumplir con los diezmos de ofrenda al Señor es más un acto de fe. Sí. Es un acto de fe porque muchas veces cuando hay mucha necesidad, dice, bueno, recibí tanto y si voy a dar tanto, esto me va a afectar, ¿no? Entonces, yo creo que deshacernos un 10% no es tanto como tener fe y Dios va a suplementar las necesidades de nosotros. Lo hemos experimentado en la familia de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a trabajar hace 25 años atrás, se nos hacía un poco difícil dar los diezmos y las ofrendas porque ganábamos muy poco. Y yo me acuerdo que llegaba el fin de semana y no tenemos nada más para la leche de Carlos. Y todo el tiempo andábamos batallando, ¿no? Y una vez me acuerdo que Pati me dijo: yo necesito que, porque Pati no trabajaba, necesito que tú me des mi dinero que me corresponde a mí, porque yo voy a comenzar a diezmar. Entonces de ahí comenzamos nosotros a dar no nada más el 10%, sino un 15%.
En absoluto. En absoluto. Nunca hemos tenido. Y hoy por hoy tampoco lo tenemos. No sé si mañana lo vamos a tener, pero hoy ha sido Dios benevolente con nosotros, y no nomás con nosotros, sino con nuestros hijos. Carlos, Alfredo, David, han tenido unas grandes bendiciones sobre él. Y yo a ellos lo he enseñado, y los he vigilado, y les he dicho a ellos. Entonces, yo pienso en mi experiencia personal que más de devolver los diezmos como una regla, es un acto de fe. Uno confía a Dios y Dios te va a suplementar las necesidades y te va a dar de acuerdo a tu necesidad. Y yo lo he experimentado, lo he vivido, lo estoy viviendo. Lo he probado. He tenido situaciones difíciles y Dios ha provisto todos los recursos para poder salir adelante. Y nunca te he dejado, nunca me ha dejado. Entonces, podemos pasar por dificultades, por situaciones difíciles, pero Dios va a suplementar siempre cuando tú eres recto con Dios, cuando tú eres fiel a Dios, Dios te va a proveer. No te va a decir a ti, sino a toda aquella persona que de una manera, o sea, alguien me dijo a mí, uno de los muchachos que trabaja conmigo, me dijo: Alfredo, gracias te doy por todo lo que has hecho con nosotros, y eres como un árbol plantado cerca del río. Y yo le dije: no tanto así. Le dije: no, es que es verdad. Entonces, Dios promueve las bendiciones y ayuda a todo aquel que confía en él. Y yo lo veo en los muchachos. Carlos trabaja, y Carlos me tiene una confianza en mí. Y yo le digo: Carlos, tráeme tanto dinero, Carlos. Y no le digo ni para qué es. Yo le digo: ni te ocupo tanto. Y él me lo lleva. Y no me pregunta para qué es. Yo creo porque él me tiene una confianza y lo que me está pidiendo es por algo. Entonces, Dios así es. No tenemos que llevar a nuestro Padre lo que Él nos pide. Y no cuestionarlo. Porque Él dice: yo tengo otros planes para ti. Sí. Amén. O sea, sí coincidimos que es un acto de fe y es un acto de lo que tú consideras que eres. Tú eres un mayordomo de Dios y eres un hijo de Dios y debes confiar en Él y que Él va a suplir tus necesidades. ¿Sí? A veces hacemos cuenta: oye, con ese 10% a lo mejor puedo hacer esto, puedo hacer aquello, entonces empezamos a racionalizar y caemos en tentación. Démosle a Dios lo que le corresponde y vivamos por fe, sería el consejo. ¿De qué debe diezmarse? Pues bueno, se supone que diezmamos, y hay alguna duda en esto: ¿de qué diezmamos? El agricultor pues diezma de su producción, de las utilidades. El asalariado de su salario, ¿verdad? Así que creo que no hay duda en esto. Un empresario va a invertir en su empresa 10,000 pesos y va a ganar 20,000, pues se va a netear, ¿verdad? Invertí 10, saco la inversión y gané 10, voy a diezmar de 10, no hay duda en eso, creo, ¿verdad? Y por último, ¿cómo puedo ser fiel a Dios? Dice aquí, hay unos consejos. 1. El importe del 10% exacto de nuestras ganancias, y todos. Esta es una bendición porque a nadie se le pide más. O sea, gano poco, el 10%. Gano mucho, el 10%. No hay diferencia. Y apartarlo fielmente. Si le damos a Dios el primer lugar, ejercemos fe. Si le damos a Dios el primer lugar, somos fieles. ¿Sí? Y no voy a ver cuánto me queda y después, no, sino primero Dios. Y de esa manera ejercemos la fe. Apartar este importe antes de usar las ganancias para cualquier otro propósito. 3. Llevarlo a la tesorería de la iglesia, indicando que se trata de un diezmo y no de una ofrenda. Y usarlo para el propósito que enseña la Biblia: el sostén de los obreros, el sostén del ministerio, el sostén del evangelio. Y esto pues ya implica la administración de quienes participan en este proceso, como son tesoreros, juntas, líderes eclesiásticos a quienes la iglesia ha responsabilizado de esto, ¿no? Y por último, quisiera compartir con ustedes estas gemas. En el tercer
capítulo de Malaquías, estoy leyendo de la parte del viernes de la lección. En el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelven fielmente los diezmos y las ofrendas. Así que tenemos una promesa. Veámoslo como una promesa de que el Señor suplirá nuestras necesidades. El Señor estará atento a nuestras necesidades. Y si nosotros somos fieles, desde luego, porque es una promesa condicional. Condicional, no es independientemente. Dice otra gema de testimonio para la iglesia: todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundante, y el contrato que Él ha hecho con el hombre es una 10ª parte de las posesiones de este sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, a ti y a mí. Pero dice del diezmo: es mío. Es la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, y el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Y por último, el plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Es para todos. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Que cada uno examine metódicamente sus entradas, que son todas las bendiciones de Dios, y separe el diezmo como parte sagrada del Señor. Este fondo nunca debería ser dedicado para otro uso y debe ser destinado exclusivamente para el sostén del ministerio del Evangelio. Que Dios nos ayude para que seamos fieles, ejerzamos nuestra fe y podamos ver en nuestra vida las abundantes bendiciones de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Pastor, muchísimas gracias por compartir esas lecciones y repasar y afirmar con nosotros esos principios de fidelidad y de prosperidad para nosotros.